la clase de los niños, por favor. La maestra que se va a encargar de la clase. Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. El consejo que precisamente Dios nos tiene preparado en esta mañana para que meditemos en ello y para que reflexionemos también. Vamos a empezar con una cita bíblica, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a ubicarnos ahí en el relato del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Texto bíblico que seguramente todos ustedes conocen. Dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, el Evangelio de Juan a los milagros de Jesús le llama señales. Y las señales vienen a ser particularmente un signo, una seña, una marca, algo que está apuntando hacia una dirección. Los milagros de Jesucristo en Juan apuntan hacia una dirección. Tienen el propósito de demostrar que Jesucristo es el Mesías de Dios, es el enviado, es el ungido de Dios. Apuntan hacia otra dirección y es precisamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es aquel que comparte la misma naturaleza que el Padre Celestial. Apuntan hacia la dirección de que Jesucristo es la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Es decir, Jesucristo es la plenitud del Padre Celestial. Es interesante cómo Marcos 1.1, note muy bien cómo dice Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos escribió, hermanos, esto para llamar la atención al público romano, esto es, porque los romanos utilizaban la palabra evangelio para relacionarlo con el culto al emperador. Repito, la palabra evangelio era una palabra muy común en aquel tiempo y los romanos lo utilizaban para relacionarlo con el culto al emperador. Cuando el emperador regresaba de una victoria militar, hermanos, esto es, de haber estado extendiendo su imperio, mandaban el evangelio, mandaban las buenas noticias por todas las partes. Es decir, mandaban el evangelio del César a todo el imperio romano para proclamar las buenas noticias del emperador. Qué diferente, hermanos, qué diferente es el evangelio de Jesucristo del evangelio del César. Diferente porque el evangelio de Jesucristo trae libertad, mientras que del evangelio del César solamente quedan ruinas. Qué diferente, hermanos, porque el evangelio de Jesucristo salva el alma. En cambio, los emperadores romanos imponían su autoridad mediante la sangre derramada. Qué diferente eran estos evangelios, porque el evangelio de Jesucristo gana nuestros corazones por amor. En cambio, el César lo hacía por la fuerza y utilizando el miedo. Por eso, hermanos, por eso podemos decir que sin Jesucristo no hay libertad. Sin Jesucristo no hay redención, no hay salvación. Sin Jesucristo no hay evangelio. Y uno podría decir, hermano Horacio, esto es mucho decir de Jesucristo. Y es que lo es, hermanos, porque podemos decir un montón de cosas del Maestro. Podemos decir cantidad de cosas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Jesucristo es el eterno Dios. Podemos decir que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Podemos decir que Jesucristo es el omnibenevolente, porque el Señor es todo amor. Podemos decir que Jesucristo es el omnisciente. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. Podemos decir que Jesucristo es el omnipresente, porque el Señor está en todo lugar.
Podemos decir, hermanos, que Jesucristo es el omnipotente, porque el Señor, Él es el todopoderoso. Y de esto es de lo que quiero hablarles en esta mañana, hermanos. Él es el todopoderoso. Y antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, queremos acercarnos al trono de su gracia, Padre, para que pedirle particularmente, Padre, antes que nada agradecerle por todas las bendiciones que nos da día a día, por la oportunidad que tenemos de estar en este recinto, Padre, para alabarle, para glorificarle, para aprender más de su santa palabra, pidiéndole, Padre, que nos abra el entendimiento, que nos dé la sabiduría pertinente, Padre, para que este mensaje, Padre, podamos llevarlo a la práctica, Padre, que nos dé la fuerza de voluntad, pero sobre todo, Padre, la sencillez y la humildad, Padre, necesaria para que estas palabras puedan llegar al corazón de mis hermanos. Gracias, Padre, por todo lo que hace por nosotros, y todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Él es el Todopoderoso, hermanos. Jesucristo es el Todopoderoso, hermanos, porque Él tiene el poder. ¿Sabe para qué? Él tiene el poder para cambiar los corazones. Y esto precisamente, hermanos, viene relacionado particularmente con el hecho de que Juan capítulo 20 nos está hablando que Jesucristo hizo cantidad de señales. Pero lo interesante del Evangelio de Juan es que el evangelista detalla 7 señales, detalla 7 milagros, y en cada milagro hay un mensaje bien interesante. El primero de ellos es primeramente la señal del maestro que hace precisamente en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Las famosas bodas de Caná. Y esto tiene que ver precisamente donde el maestro va a demostrar que Él es el Todopoderoso, porque tiene el poder para cambiar los corazones. Esta es la primera señal del maestro. Las bodas de Caná, la primera señal que data el evangelista Juan. En aquel tiempo, hermanos, déjenme relatarle poquito esta historia bíblica. Se estaban celebrando unas bodas en Caná de Galilea. María, los discípulos y el mismo Jesucristo fueron invitados a esta boda. Y el maestro aceptó. Claro ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas, le estamos dando la bienvenida al maestro. Y algo bien interesante que sucede en las bodas es que el vino se acabó. Y cuando en aquel tiempo si alguien se quedaba sin vino, pues era una gran tragedia. Es como quedarse sin alimento para sus invitados. Que solamente un tercio se alimente y que el otro quede descuidado. Quedas como un mal anfitrión. Y María, por azares del destino, se da cuenta de esta gran tragedia. Y se acerca al maestro y le dice: ya no tienen vino. Y el maestro le responde: ¿qué tienes contra mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, todavía no ha llegado el momento en que yo tengo que darme a presentar ante el público. Todavía no empieza mi ministerio. Pero María no discute. Y a unos siervos que andaban por ahí les dice: hagan lo que Él les ordene. Jesucristo, al saber que estaban por ahí 6 tinajas de piedra, les dice a esos siervos: llenen esas tinajas de piedra hasta el ras. Y cuando las llenen, empiezan a servirlas. Pero antes llévensela al maestresala, es decir, al organizador de la boda, para que lo prueben. Y cuando le llevan precisamente el vino al maestresala, este lo prueba y dice: este es un vino de gran calidad. Es sabroso, es rico. Háblele por favor al esposo. Viene el esposo y le dice: ¿qué gran labor has hecho con este vino? Todos primero sirven el mejor vino y luego ya al final sirven el inferior, el de menor costo. Porque las bodas en aquel tiempo duraban casi 7 días, hermanos. Duraban 7 días las bodas. Si creen que los mexicanos eran parranderos, los judíos lo eran más. Probablemente ya era el 7º día, ya no tenía nada. Entonces, hermanos,
cuando lo prueba y cuando empieza a servir, notó que el agua se convertía en vino. Pero uno puede decir, ¿acaso la palabra de Dios está permitiendo ingerir alcohol, ingerir vino? No vamos a adentrarnos a ese tema, hermanos, porque al hablar de vino en la terminología griega era una palabra genérica para referirse a un vino dulce o vino que no era alcohólico, o también alcohólico, pero no vamos a entrar a ese tema. Lo importante de esta cuestión, hermanos, es la señal, es el milagro que hace Jesucristo. Pero hay algo, hermanos, que me gustaría que enfocáramos de esta historia, un versículo en lo particular. Juan capítulo 2, versículo 6. Note muy bien cómo dice. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Uno podría decir, pero qué importante tiene este versículo bíblico. A este versículo yo le puse como título, hermanos, desarrollé un bosquejito, el cual se llama la señal de las tinajas de piedra. Lo que nosotros podemos aprender en esta señal, hermanos, es que esas tinajas de piedra eran un símbolo de la vaciedad del judaísmo. Era para lavamiento de los judíos, porque ellos creían que por el hecho de lavarse, ellos eran limpios, estaban cumpliendo la tradición de los ancianos. Creían que estaban cumpliendo la ley de Dios al estarse bañando constantemente. Jesucristo constantemente les decía, no es lo exterior lo que le importa al Padre, es lo interior, porque lo interior le contamina al hombre. Lo que sale del corazón, lo que hay en la mente, eso es lo que contamina. Por eso esas tinajas de piedra, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo, y hace el énfasis el evangelista Juan, eran un símbolo de la vaciedad de la religión de los judíos. Para Dios no valía nada, pero para ellos era tan importante hacer esos lavamientos. Hay otra cosa que podemos aprender de las tinajas de piedra, que la familia de los contrayentes eran pobres. Los que estaban celebrando las bodas, hermanos, eran pobres. ¿Por qué decimos esto? Porque las tinajas estaban escondidas. Las tinajas de piedra eran viejas, estaban bien usadas, estaban escondidas en algún lugar para que los invitados no la pudieran ver. Así también, hermanos, nosotros podemos ser como esas tinajas de piedra, con un vacío en nuestra alma, con un vacío en nuestro corazón, olvidados por la sociedad, olvidados inclusive por nuestra familia, usados por todos, maltrechos por los fracasos, poco atractivos para las personas, marcados por las cicatrices emocionales. Nuestra vida puede ser como esas tinajas de piedra, así como lo eran. Pero a pesar de eso, hermanos, aquí viene lo maravilloso de esto, que la señal que el maestro dio es que a pesar de que tenían esas características negativas, el maestro las utilizó para un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Demostrar su gloria, demostrar su poder. Sin importar los defectos, hermanos, el Señor quiere usarnos como utilizó aquellas tinajas de piedra. El maestro quiere llenarnos de esa agua espiritual que es la palabra de Dios. Quiere transformar nuestra alma y quiere sacar lo mejor de nosotros. Pero esto es bien sencillo, hermanos, entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra vida espiritual no nos llenamos de esta agua espiritual, difícilmente el Maestro puede obrar en nosotros. Si la orden está en que nuestra alma y nuestra mente se llene de la palabra de Dios hasta el ras, ¿de qué manera puede obrar el poder de Dios en nuestra vida? Si estamos vacíos, si no hacemos el esfuerzo de llenarnos de esta agua.
La señal, hermanos, de este gran milagro de las bodas de Caná es que el Maestro puede transformar, puede convertir el alma. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Solamente la palabra de Dios puede convertir los corazones, puede cambiar las mentes, puede cambiar su vida. ¿Cuántos de nosotros, a raíz de servir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ha cambiado radical nuestra vida? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el consejo de Dios, tiene poder. Seguramente esta señal ha sido muy evidente en su vida y en mi vida, y sobre todo cuando observamos las vidas de otras personas que probablemente hurtaban, que probablemente cometieron un montón de errores, pero con la maravillosa palabra de Dios ellos pueden convertir su alma para el bien. Hermanos, Jesucristo tiene el poder para cambiar los corazones. Y esta era la promesa que precisamente escribió Ezequiel ahí en el libro de Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. A estas alturas de nuestra vida espiritual, hermanos, seguimos teniendo un corazón de piedra o un corazón de carne, que piensa, que siente, un corazón que está vivo, un corazón que le importa al prójimo, que ama al prójimo. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Porque el corazón es lo más importante para nuestro Dios. El Señor tiene el poder de cambiar la vida, pero Él no va a poder realizar esto si usted no hace todo lo posible para llenarse de la palabra de nuestro Dios, así como fueron llenadas esas tinajas de piedra. El poder del Señor obró de esa manera. Hermanos, estamos viendo el tema, Él es el omnipotente. Y dijimos que Jesucristo es el todopoderoso porque tiene el poder para cambiar los corazones. Pero hay una cosa que podemos decir en esta mañana, y con esto concluyo: que el Maestro tiene el poder para darnos fuerza en la tribulación. Sí, hermanos, el Maestro tiene el poder para darnos fuerza cuando estamos atribulados. Y eso es bien importante entenderlo, porque el sufrimiento y la tribulación pues es algo natural en el ser humano. Nosotros cuando vimos el tema, hermanos, el tema de Esmirna, descubrimos que la palabra tribulación tiene que ver con las piedras que se utilizaban en los molinos. ¿Para qué? Para moler el aceite de oliva y las uvas, exprimirlas. Y a veces en la vida nosotros somos exprimidos de esa manera, todos. Entonces, hermanos, es bien interesante analizar que la tribulación está relacionada con la adversidad, la enfermedad, el padecimiento, los malestares y la dolencia. El hecho de ser cristiano, hermanos, no le exime o no le aparta de que usted padezca este tipo de cosas. Hay 3 ejemplos que podemos ver en la Biblia. Los voy a mencionar rápido. Hay 3 ejemplos que nosotros podemos citar. 3 señales que hizo el Maestro sobre este punto. Hay algo que podemos aprender de estas 3 señales que voy mencionando. Podemos descubrir que a nuestro Dios no le importa qué tan lejos esté la tribulación. Usted lo puede recordar en la segunda señal que hace el Maestro cuando sana al hijo de un noble, cuando sana al oficial del rey. Allí en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, nosotros podemos notar que a nuestro Dios no le importa qué tan lejos esté la tribulación. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cuenta esa historia bíblica? Es bien interesante, hermanos, porque había un oficial del rey
que tenía a su hijo enfermo. Probablemente ya acudió a curanderos, probablemente ya acudió a cantidad de médicos y miraba que su hijo no se sanaba. Solamente los padres, aquellos padres que tienen hijos, cuando su hijo está enfermo, su hijo o su hija está enfermos y que no sabe cómo hacerle, solamente él entiende la desesperación que va a sentir por su hijo, de que se recupere, de que el malestar del hijo va a ser el malestar del padre. Solamente los padres conocen eso. Y este padre estaba sufriendo porque no miraba a su hijo sanar. Y cuando se supo lo que el maestro había hecho con las bodas de Caná, lo primero que hizo este oficial del rey fue ir a buscar al maestro. Desde Capernaum hasta Caná, a Caná de Galilea. Fue a buscarlo, fue tras él. Probablemente cabalgó un día desesperadamente para hallarlo. Y cuando lo halla, hermanos, le rogó y le dijo: desciende antes de que mi hijo muera. El oficial del rey, un hombre con una alta investidura, un alto cargo que tenía con el rey, pidiéndole al carpintero nazareno: ve, sana a mi hijo, porque se está muriendo. Y le dice, le rogó. Y la palabra rogar significa que le pidió constantemente: ven, porque mi hijo se está muriendo. El maestro le responde: vete, tu hijo ha sanado. Este hombre, cuando escuchó las palabras del maestro, se dio la media vuelta y fue a ver a su hijo. Al día siguiente nos narra la historia bíblica, hermanos, que antes inclusive de que llegara a su casa, sus siervos ya habían salido al encuentro del oficial, de su amo. Y lo primero que le dicen al Señor es: Señor, tu hijo ha sanado. Y el oficial del rey le dice: ¿a qué horas fue que sanó? ¿O a qué horas empezó a recuperarse? Ayer a las 7, le dice. Y este hombre recordó que era el momento en el que Jesucristo le dijo: vete, tu hijo ha sanado. A nuestro Dios no le importa qué tan lejos esté la tribulación, hermanos. Y algo bien interesante que podemos aprender aquí es la fe que tuvo este hombre del maestro. Hay otra señal que también llama poderosamente la atención, porque a nuestro Dios no le importa, hermanos, qué tan prolongada sea la tribulación o el sufrimiento que usted tenga. Todo esto nos está llevando hacia algo, hermanos, y eso lo podemos hallar en Juan capítulo 5. Mire, ese sí vamos a darle lectura, allí en Juan capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios allí en Juan capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, tiene como título: el paralítico de Betesda, la tercera señal del maestro. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamada en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este era un hombre que tenía 38 años con este malestar. Y nosotros podemos descubrir que a nuestro Dios no le importa, hermanos, qué tan prolongado, cuánto tiempo haya tenido su tribulación o sufrimiento. Pero quiero cerrar con otra señal. Y es precisamente la que se encuentra en el capítulo 9.
Capítulo 9 de Juan, note muy bien cómo dice. Juan capítulo 9. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, del 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Jesucristo tiene el poder, hermanos, para darnos fuerza en la tribulación. A Dios no le importa qué tan lejos esté la tribulación. Eso lo podemos ver cuando sana al hijo del noble. A Dios no le importa qué tan prolongada sea la tribulación, y lo podemos ver en la tercera señal, cuando sana al paralítico de Betesda. A Dios no le importa, hermanos, qué tan arraigada sea la tribulación, y la podemos ver con esta señal cuando sana a un ciego de nacimiento. Cuando vienen las tribulaciones, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen los malestares, siempre nos hacemos la pregunta. Y un incrédulo nos puede decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no hace nada tu Dios? ¿No ve Dios que lo necesitamos? ¿Será acaso que no le importamos? ¿Por qué permite Dios que suframos si realmente nos ama? Siempre son las mismas preguntas. Pero la verdad de todo esto, hermanos, es que Dios tiene propósitos, e inclusive en las tribulaciones. ¿Por qué Dios usa la tribulación, hermanos? ¿Por qué Dios usa la adversidad? Primero, tal vez sea para humillarnos. Tal vez sea para sensibilizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de piedra. ¿Por qué Dios usa las tribulaciones, hermanos? Tal vez para probarnos. Tal vez, hermanos, para que reajustemos nuestras prioridades y que le demos la verdadera importancia a nuestro Dios. Tal vez sea para disciplinarnos. Tal vez sea para que crezcamos y maduremos. Tal vez sea, hermanos, para prepararnos para bendiciones futuras. Tal vez sea, hermanos, como en el caso del ciego que lo era de nacimiento, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo podemos hallar el poder de Dios en las tribulaciones? ¿Cómo descubrir eso? ¿Cómo verlo? Es lo que queremos saber en esta mañana. ¿Cómo encarar? ¿Cómo nos puede dar fuerza en el momento del sufrimiento? Lo que usted debe de saber cuando es atribulado, hermano, es que Jesús le está viendo. Cuando nosotros padecemos, nosotros que somos hijos de Dios, debe de estar seguro de esto, que Jesús le está viendo. En una oportunidad, hace semanas, tuve la oportunidad de predicarles acerca del sufrimiento que tenía la congregación de Esmirna. Y mencionábamos particularmente que Marcos nos decía que cuando Cristo muere, resucita, posteriormente asciende al cielo. La palabra de Dios nos dice que cuando subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Pero en Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 7 descubrimos que cuando precisamente Esteban iba a ser apedreado, miró el cielo abierto y miró al Señor Jesucristo puesto de pie. Porque el hecho de que Jesucristo haya ascendido al cielo y esté sentado, quiere decir para nosotros que Él ya acabó su obra redentora. Pero el hecho de que en Hechos 7 diga de que se levantó, quiere decir que estaba viendo lo que estaban a punto de hacerle a Esteban.
porque el Maestro está al pendiente de nosotros. En Juan 5:6 dice, cuando estaba el paralítico de Betesda, dice que Jesucristo lo vio acostado. En Juan 9:1 nos dice que Jesucristo, cuando sana al ciego que lo era de nacimiento, pasó por ahí y vio a un hombre que era ciego. El Maestro nos está viendo constantemente, hermanos, y sabe muy bien cuál es el padecimiento, el malestar y el sufrimiento. Pero en esas cuestiones hay propósitos. Hermanos, lo que usted debe aprender cuando es atribulado es que debemos de tener pronto un encuentro con nuestro Dios. Y eso es algo que aprendemos con el oficial del rey. Cuando vio que su hijo era atribulado, que lo miraba padeciendo, no había para dónde correr, para dónde huir o qué hacer. Pues fue directamente a la fuente de toda salud, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer. En el 4:47 de Juan, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hay otro caso, un ejemplo también muy drástico, en el caso de Bartimeo y en Marcos 10. Bartimeo era un hombre que estaba mendigando, era un hombre ciego que estaba mendigando. Y cuando escuchó ya en ese momento de Marcos 10, el Maestro ya se había creado una fama, hermanos. Ya tenía una gran fama con toda la sociedad. Y toda la gente se ponía en torno del Maestro. Y cuando precisamente iba pasando por ahí al Maestro, estaba este ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Y cuando supo que Jesucristo andaba pasando por ahí, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban con Jesucristo le estaban diciendo: cállate, que no escuchamos al Maestro. Y Bartimeo gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Maestro lo oyó. A ver, ¿quién me está llamando? Tráiganlo hacia mí. La palabra de Dios nos dice que Bartimeo arrojó su capa, se levantó y fue directamente al Maestro. Y le dice Bartimeo, Jesucristo, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y le dice que recobre la vista. Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, Bartimeo iba a ser un hombre fiel que siempre iba a seguir al Maestro. Hermanos, hay otra cosa que debemos de saber cuando somos atribulados. Y es que la fe en todas estas tres señales, hermanos, ya con esto cierro, que la fe, porque es lo que aprendemos en estas tres señales, que la fe es el motor de nuestra fuerza espiritual. ¿Y sabe de qué manera se refleja? Obedeciendo la palabra de Dios. Al oficial del rey, el Maestro le dijo: ve, tu hijo vive. Al paralítico de Betesda le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y fue, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Al ciego de nacimiento le dijo: ve y lávate. ¿Y qué fue lo que hizo el ciego? Fue y se lavó y regresó viendo. Hermanos, en estas historias tenemos a un hombre que cabalgó desesperadamente por un día entero. Tenemos a un hombre que tenía 38 años de parálisis. Tenemos a un hombre ciego que lo era de nacimiento. Tenemos a hombres que no tenían fuerzas, hombres impotentes como nosotros, que un día se encontraron con el hombre omnipotente, a Jesús, el Cordero de Dios, y su vida cambió radicalmente. Y esta también puede ser nuestra historia. Solamente si depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es el omnipotente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para cambiar los corazones. Porque Él tiene el poder para darnos las fuerzas cuando estamos
atribulados. Acérquese al Señor y va a ver que su vida va a cambiar radicalmente. Que Dios les bendiga.